Parlamentario Socialista sobre retirada del anteproyecto de ley orgánica por el que pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. Para la defensa de la proposición tiene la palabra el Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Hubo un tiempo en este país en el que los países más avanzados del mundo, no hace mucho, como decía, se volvían y miraban a este pequeño país de Europa y copiaban nuestra legislación. Eran esos años en los que España iluminaba el camino del resto de países europeos, del resto de democracias de nuestro alrededor, para guiarlos en la lucha en defensa de los derechos civiles y libertades individuales. Por eso, para defender esta herencia recibida, la auténtica herencia recibida que recibió este Gobierno, el pasado viernes partía de Asturias un tren cargado de mujeres, que congregó a las puertas del Congreso de los Diputados a más de 30.000 personas, para defender la libertad, en este caso, de las mujeres de este país, de la mitad de la población de este país. Esa movilización estaba liderada, como decía antes, por mujeres asturianas, que hoy nos acompañan, algunas de ellas. Y me van a permitir que por primera vez esta diputada que les habla ponga nombres y apellidos. Gracias, Maricusa. Gracias, Barredos. Gracias, comadres, por haber encendido la mecha, por haber prendido la mecha que ha despertado la conciencia de millones de hombres y mujeres en este país, que va a hacer que paremos este anteproyecto. Muchas gracias. Porque todos esos hombres y todas esas mujeres que nos manifestábamos el fin de semana, primero en Valladolid y luego en Madrid, estamos en contra de una ley que atenta contra nuestros derechos sexuales y reproductivos, basada además en unos falsos, como ya decía la portavoz de Izquierda Unida, en unos falsos informes de impacto. Y miren, aquí están, se los dejo cuando quieran al resto de grupos parlamentarios. Desde la primera página al final es una serie, como ya decía la compañera Emilia, es una serie de falacias, de mentiras y de falsedades. Empezando porque los motivos que justifican la reforma lo encabeza la no disminución del número de abortos practicados. Siguiendo porque dicen que elaboran esta ley tras recibir a diferentes asociaciones, médicos y expertos en la materia y estudiar sus propuestas, informes y estudios, así como las regulaciones normativas comparadas, el derecho comparado. Ustedes saben que esto es falso y por eso se han manifestado públicamente las asociaciones de psicología, de psiquiatría, de trabajadores sociales, en definitiva, la gente que sabe de esto, y también las organizaciones de mujeres. Ustedes solamente se han asesorado por el Opus Dei, por Red Madre y por el Foro de la Familia. Esos son quienes les han asesorado para hacer esta ley. No hay ninguna evidencia científica, ninguna, que alabe esta ley, porque esta es una reforma profundamente ideológica, Esta ley nos trata como menores de edad a las mujeres de este país, como personas que necesitan ser tuteladas o dirigidas, y lo que es peor, como personas inmorales, como si fueran mejores que nosotras, porque intentan imponernos su moral y para ello se amparan en una falsa superioridad moral y no se lo vamos a consentir, porque esta ley además ha sido un escándalo en Europa, porque incluso la Eurocámara se ha solidarizado con las mujeres españolas y ha pedido la retirada del anteproyecto. Solo la extrema derecha, la derecha de la extrema derecha, ha apoyado al señor Rajoy en la elaboración o en la tramitación de esta ley. Pero es que además, y ya lo decía Izquierda Unida, el Gobierno debe respetar las recomendaciones de la Unión y de la ONU también, de la Organización de Naciones Unidas, como Estado miembro que somos de los mismos. Tanto la ONU como la Unión, como la Organización Mundial de la Salud, defienden la educación sexual y el acceso a los anticonceptivos como medio para salvaguardar la salud de las mujeres y, por supuesto, una interrupción voluntaria del embarazo legal y segura, tanto para las mujeres como para los profesionales. Y con este anteproyecto todo eso desaparece, porque al final lo que subyace es que ustedes no quieren desvincular la reproducción de la sexualidad.
Volvemos a la moral de la extrema derecha de este país. Rechazan este anteproyecto organizaciones de mujeres, encabezadas también en Asturias por el Consejo Asturiano de la Mujer, que por unanimidad se ha posicionado en contra de este anteproyecto, incluidas las organizaciones de mujeres más próximas a la derecha, sociedades médicas y de salud pública, como les decía antes, sociedades españolas de psicología, psiquiatría y ginecología, porque saben que el 95% de las mujeres que abortan es que no desean su embarazo, que hace unos años, con la ley de supuestos, se tenían o nos teníamos que declarar locas para poder abortar, que ahora eso, con la ley de plazos, ya no es necesario. Simplemente deseamos interrumpir nuestro embarazo y con la legislación vigente podemos hacerlo. Porque es que además no necesitamos protección, que es otra de las cosas que alega el Partido Popular en este caso, que hay que proteger a las mujeres. Las mujeres no necesitamos protección, lo que necesitamos es que no se nos quiten nuestros derechos que tanto nos costaron conseguir, que tanto nos ha costado conseguir. Y ustedes, de facto, lo que están haciendo con esto es prohibir la interrupción voluntaria del embarazo en este país, porque aun cumpliendo los dos supuestos que permite su ley, son tantas las trabas que le ponen a las mujeres que cumplen esos supuestos que de facto es imposible que en este país se practique un aborto. Más de 40 ayuntamientos asturianos se han posicionado ya. Más de 40 ayuntamientos asturianos se han posicionado ya a favor del derecho a decidir de las mujeres, a favor de la libertad de las mujeres. Muchos de ellos donde gobiernan las fuerzas políticas de izquierdas. Otros muchos, donde no gobernamos ni Izquierda Unida ni el PSOE, donde gobierna Foro Asturias o el PP. Claro está que Foro, por el silencio y por la abstención que está practicando en esos ayuntamientos y donde gobierna el PP porque no tienen mayoría absoluta para poder hacerlo. No obstante, sí que me gustaría referirme a la posición, en este caso, de Foro Asturias. No se conviertan en cómplices, se lo decía hace 15 días, señora Landa, no se conviertan en cómplices de esta aberración. Miren, ustedes han alegado que no conocían el anteproyecto o que no se pueden posicionar ante un anteproyecto que ya se ha dicho que se va a modificar. En esta misma Cámara hemos debatido muchas veces sobre anteproyectos, entre otros, por ejemplo, sobre la reforma local, que también le tocó a esta diputada fijar posición del Grupo Socialista. Y ustedes se posicionaron y votaron en contra del anteproyecto de reforma local. Por lo tanto, le pido que hagan lo mismo. Quizá lo que sucede es que a ustedes esta reforma les parece que se queda corta, porque uno de los padres de esta reforma es el señor Benigno Blanco. Es el señor Benigno Blanco, presidente del Foro de la Familia, con una vinculación íntima, personal, incluso empresarial, con el presidente de su partido. Y quizá es eso lo que sucede. Miren, se lo decía hace 15 días, pero se lo voy a volver a repetir hoy. Con una ley de plazos, que es lo que actualmente tenemos en este país, quien decide es la mujer. Con una ley de supuestos, quien decide es la autoridad. Y con lo que la derecha está auspiciando, quien decide finalmente es el dinero. Porque al final habrá mujeres que podrán irse a abortar al extranjero, a interrumpir su embarazo al extranjero. Pero habrá otras muchas que tendrán que buscarse una clínica clandestina en España o que tendrán que volver a lo que también le recordaba, al perejil, a las perchas y a las agujas de tejer. Y habrá muchas que enfermen o que mueran, como también recordaba la portavoz de Izquierda Unida, porque no van a abortar menos las mujeres de este país, o no vamos a abortar menos, sino que vamos a abortar y a sufrir más, y algunas morirán. Señorías del Partido Popular, sean ustedes parte del revulsivo del PP nacional que está contra este anteproyecto. No se conviertan ustedes tampoco en cómplice y pídanle a Rajoy que retire este anteproyecto, que no lo tramite, no era necesario. El 80%, más del 80% de este país está contra este anteproyecto. Posiciónense con la mayoría social. Posiciónense también con otros líderes de su partido que no son precisamente rojos peligrosos. Posiciónense ustedes con el señor Feijóo, con el señor Monago y con otros diputados y diputadas que están en el Congreso y que le están pidiendo al señor Rajoy que retire este anteproyecto. No sean cómplices de esta aberración ninguno de los dos grupos de la derecha de esta Cámara, bien con su voto o bien con su silencio. Me van a permitir que cuando finalice mi intervención y por primera vez en esta Cámara, yo no me siente en mi escaño
sino que saben que yo suelo ser una diputada muy respetuosa, que siempre intento escuchar a todos los diputados de esta Cámara, pero esta vez me van a permitir que salga y me siente con las mujeres que están allí, porque yo las represento ya aquí, pero ellas me representan a mí ahí, en la tribuna. Pero antes les voy a solicitar una vez más que voten a favor de esta proposición no de ley, que háganlo por nosotras, que lo hagan por nosotras, por nuestras hijas. Háganlo también por las que tuvieron que irse a Londres o a Ámsterdam, o háganlo también por las que tuvieron que abortar en este país en condiciones infrahumanas. Háganlo por las que enfermaron y por las que perdieron su vida, para que eso no vuelva a suceder. Háganlo, señorías, por una maternidad libre. Háganlo, señorías, por la libertad de las mujeres. Muchas gracias. Gracias, señora Lastra. Tiene la palabra el Grupo Mixto.